a veces me siento débil y ya no quiero escalar, decía por ahí la alabanza. A veces pasa, ¿no es cierto?, que uno se agota, se cansa y a veces siente que no tenemos fuerza. No sé si a usted le ha pasado alguna vez en algún trabajo, en algún deporte, en alguna actividad donde como que dio el máximo así y de repente se sintió como que el cuerpo se desvanecía porque no tiene mucha fuerza y uno tiene que sentarse, calmarse, hidratarse o respirar bien para que el cuerpo se oxigene y poder recobrar de nuevo de a poco la fuerza, ¿no es cierto? Y a veces ya no se puede y hay que detener. Pero ayúdanos el Señor, ¿no es cierto?, para que siempre miremos hacia el cielo y nuestra esperanza sea en el Señor. El mensaje del día de hoy, mi hermano, es un mensaje bastante lindo y que nos da una gran enseñanza, donde el Señor nos recuerda de estos varones de Santiago de Juan, de acuerdo a una petición que tenían. Mire, y esto lo quisiera asimilar con algo que ocurre a lo mejor generalmente, y vuelvo acá a ocupar el ejemplo con nuestros hijos. Cuando de repente usted tiene a sus hijos y le dice, uno de sus hijos o ellos le dicen, papá, yo te voy a pedir algo, pero tienes que decirme que sí. O sea, ¿le ha pasado a usted? Y como que, y al tiro, antes de que le pidan, le están diciendo ya que tiene que decirle que sí. ¿Ya? Y tiene que darle la respuesta que sí a lo que le va a pedir. ¿Sabe que la palabra del Señor nos muestra que en este día a estos varones les pasó esto? A Santiago y a Juan. Entendemos que Santiago y Juan eran dos de los discípulos del Señor. Y también entendemos que también eran pescadores, ¿no es cierto? Y eran hermanos sanguíneos, ellos dos. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos relata que Jesús estaba anunciando nuevamente su muerte, ¿no es cierto? Estaba anunciando de que se iba a ir y de lo que estaba pasando. Si usted en los versículos anteriores estaba hablando. Y de alguna forma el Señor le está tratando de decir y explicarle a los discípulos lo que ha de pasar. Pero también le está dando a entender de que tienen que estar firmes y que tienen que estar fuertes, ¿no es cierto? Porque cuando pase todo esto, a lo mejor ellos también iban a ser perseguidos o le iban a pasar distintas cosas, pero ellos tenían que tener la fortaleza en sí. ¿Y qué sucede? Miren, vamos leyendo aquí. Dice, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. Maestro, ¿sabe qué? Estaban ahí los 12 conversando y dice, Maestro, queremos que hagas algo de lo que te vamos a pedir. Fíjese usted. Estaban actuando como niños. Estaban actuando como niños. Ya no estaban actuando como personas adultas. Estaban pidiendo algo y que les dijeran que sí antes de poder hacer la petición. Estaban confiados, tratando de asegurarse de alguna forma que el Señor les dijera que sí. Sí, díganos que sí antes de lo que le vamos a pedir. Y Él les dice, y uno como padre a lo mejor, y en ese momento Jesús le dice también, y Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Debemos entender que el Señor siempre conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabe por qué actuamos, sabe por qué pedimos, o sabe lo que queremos de lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Ayúdenos al Señor para que las intenciones de nuestro corazón siempre sean buenas, ¿no es cierto? Muchas veces si en nuestro corazón, mis hermanos, hay envidia, nosotros hablamos de envidia, sale de nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Entonces eso nos pasa, que a veces nosotros sin darnos cuenta, porque lo tenemos almacenado, se nos sale, y a veces nos expresamos y mostramos esto. Pero ayúdenos al Señor para que siempre nosotros haya cosas buenas en nuestro corazón, y de nuestros labios podamos sacar también cosas buenas. Entonces Jesús les dice, y Él dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren lo que le pidieron. ¿Y por qué le estaban pidiendo esto? Porque ya Jesús le estaba comentando y le estaba diciendo que Él se iba al cielo, que Él tenía que pasar las cosas, pero que se iba al cielo. ¿Y qué sucede? Muchas veces nosotros como hombres, a veces nos ocurre que buscamos nuestra propia conveniencia. Muchas veces, a veces como hombres, nosotros no vemos lo celestial, sino que estamos siempre detrás de buscar qué nos puede convenir a nosotros en las cosas.
Y ellos estaban viendo de alguna forma, no sé, ambiciosa, ya pedirle al Señor que lo sentara uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Como para qué? Como para tener ya un cargo, ¿no es cierto? Para tener una posición, para tener un lugar, ¿no es cierto? Pero ayúdanos al Señor porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y sabe que nosotros no debe haber eso, no debe estar esa intención de que de alguna forma nos destaquen, de que de alguna forma nos resalten, ¿no es cierto?, por lo que hacemos. Porque el Señor nos deja plasmado en este mensaje. Y Él más abajo lo vuelve a decir que nosotros tenemos que servir. ¿No es cierto? Tenemos que servir. Pero sabe que estos varones ya estaban buscando algo más. Y ellos eran discípulos del Señor. Caminaban con el Señor. Creían en el Señor, por algo le estaban pidiendo esto, pero a lo mejor no había intenciones muy buenas dentro de ellos. Ayúdanos al Señor. Y dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? El Señor les dice, oye, de alguna forma, ¿se dan cuenta de lo que están pidiendo? ¿Se dan cuenta de lo que ustedes quieren? ¿Podrán ustedes beber del vaso que yo voy a beber? ¿Seremos capaces nosotros de beber del vaso del Señor? Recuérdese que el Señor fue a Getsemaní a orar y ¿qué dijo? Señor, haz de mí que pase este trago, esta copa amarga. Porque el Señor iba a padecer, mis hermanos. El Señor iba a sufrir. El Señor iba a ser azotado. Le iban a hacer sus manos crucificadas. Sus manos traspasadas con clavos. Iba a padecer mucho. Y les dice, ¿serán capaces ustedes? A veces, mis hermanos, nosotros nos pasa que queremos ser grandes. A veces queremos ser grandes, a lo mejor queremos ser destacados, queremos alcanzar, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio de aquello? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio para alcanzar aquello? Juan el Bautista, la palabra de Dios nos muestra que fue uno de los grandes. Pero ¿saben cuál es el precio que pagó Juan el Bautista? No tenía con qué vestirse. Se alimentaba de miel silvestre. Dice que comía langostas. Así, no tenía ni siquiera dónde dormir. Había persecución de la clase política de aquel entonces. Él pagó el precio. Pero nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Estamos dispuestos a ser puente cuando tenemos que ser puente? ¿Estamos dispuestos a poner la mejilla cuando nos dan en un lado? Ayúdenos al Señor. Pero muchas veces queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda del Señor. Y el Señor nos dice una vez más, ¿seremos capaces de beber de la copa? ¿Seremos capaces de beber de esa copa? ¿Y ser bautizados como yo he sido bautizado? Ayúdanos al Señor. Dice, entonces Jesús le dice, no sabéis lo que pedéis, porque pedís beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mire, el Señor les concedió aquello. Les concedió aquello el Señor. Pero saben, mis hermanos, si usted estudia la palabra del Señor, la palabra del Señor nos relata que Jacob fue decapitado. Dice que fue muerte de espada. De alguna forma bebió, sufrió persecución y bebió del vaso. Pero ¿qué le pasó a Juan? Fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Cuánto habrá sufrido ahí? ¿Cuánto habrá pasado ahí? Ayúdanos el Señor. Por eso la palabra del Señor dice, pedís y pedís mal, porque no sabéis pedir. Ayúdanos el Señor para pedir con sabiduría.
porque Él conoce nuestro corazón. Mire, dice, pero ellos le dijeron: podemos, Jesús, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Así es, por mi hermano. El Señor tiene todo preparado. Incluso tiene ya un lugar para los discípulos. Tenía un lugar, pero aquel otro lugar lo tenía el Padre ya dispuesto para quién iba a ser y que para quién iba a estar. Pero ayúdenos el Señor para que en nosotros siempre haya conciencia. ¿Sabe qué? Es muy distinto ser inteligente a ser sabio. Hay muchas personas inteligentes, hay muchas, pero ¿sabe que son pocos los sabios? Una persona inteligente es una persona rápida, que a lo mejor tiene un pensamiento lógico rápido, un pensamiento crítico, que a lo mejor puede resolver un problema de inmediato, puede desempeñar alguna tarea específica. Lo puede hacer una persona inteligente, pero una persona inteligente no puede ser sabia muchas veces. Una persona sabia es una persona sensata, una persona que espera los tiempos precisos, una persona que analiza las cosas. Eso es una persona sabia y que toma las mejores decisiones. Ayúdenos al Señor para que haya sabiduría en nuestras vidas y en nuestro corazón. Dice, cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Imagínense, cuando le oyeron los 10, claro, eran 12 discípulos, ¿no es cierto?, que estaban ahí con el Señor. ¿Y por qué a lo mejor se empezaron a enojar? Porque a lo mejor también en sus corazones estaba la intención de pedirle al Señor que les pusiera en algún lugar. Y se enojaron. Se enojaron porque ellos también querían lo mismo, ¿no es cierto? Y a lo mejor se alborotaron en aquel entonces porque le estaban pidiendo, estos dos se habían adelantado en pedirle aquello al Señor. Pero ayúdenos al Señor, ¿no es cierto? Porque a pesar de que ellos estaban con el Maestro, no habían conocido al 100% lo que el Maestro le quería explicar. ¿Y sabe lo que viene a mi mente? Porque recuerda usted cuando aprendieron a Jesús y se lo llevaron. ¿Qué pasó con los discípulos? Huyeron. No, ellos no fueron y dijeron: no, llévenme a mí también, porque yo estoy con Jesús. Arrancaron, ¿no es cierto? Ayúdenos el Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga y sigamos con el Señor hasta el fin. Que no sea por intermitente, que voy y que vuelvo, que vengo y que voy, sino que sea siempre con constancia. Cuesta ser constante, cuesta, pero ayúdanos al Señor para que en los momentos difíciles, en los momentos críticos, no nos olvidemos del Señor. No nos olvidemos del Señor, sino que el Señor sea nuestro amparo, nuestro refugio, y que estemos con Él hasta la muerte, como muchos de ellos le habían dicho. Pero a la primera se escondieron, se arrancaron, se fueron, porque entró el miedo, el temor. Y a lo mejor es algo natural de nosotros, mi hermano, que entre el miedo y el temor en nosotros. Pero ¿sabe cuándo ocurre aquello? Cuando la confianza de nosotros está puesta en nosotros mismos. Pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Cuando yo creo que hago las cosas por mí mismo, me da miedo. A veces quiero dejar de hacer las cosas. A veces, como decía la alabanza, ya no quiero escalar. Pero yo cuando creo en el Señor y confío en el Señor, sigo adelante porque creo y actúo con fe. Actuar con fe, seguir adelante, marchando sin desmayar, porque mi fortaleza es el Señor. Ayúdanos al Señor. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo:
¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Porque sí, pues mi hermano, porque ellos, si usted ve este versículo, entendían que a lo mejor el gobierno del Señor era similar al gobierno de la tierra. ¿Qué ocurre hoy día con los gobiernos que podemos ver o con los distintos reinados que vimos en la historia? Que el más grande era el que lograba someter a más personas a su voluntad. O sea, el que podía poner a más pueblos en esclavitud, el que podía esparcirse más en territorio, y el que podía a lo mejor incluso hacer estatuas más grandes y que por todas partes lo reconocían. Y sin embargo, fíjese que hasta la actualidad hoy día muchas cosas funcionan por compadrastro, ¿no es cierto? A que tú eres amigo mío, yo te dejo en este trabajo. Funciona así. Los discípulos intentaron hacer eso, ¿no es cierto? Pero el Señor le hizo al tiro, les detuvo. Y aquí lo menciona el Señor y lo dice claramente. Más llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Así es. Pero sin embargo la palabra del Señor por ahí a Pedro le dice que debe apacentar la grey del Señor. Y le dice: apacienta la grey del Señor, enseñoreándote de ellos. No, ¿no es cierto? No enseñoreándote de ellos, con mansedumbre, ¿no es cierto? Con sabiduría. Así nos dice el Señor. Entonces el Señor nos recuerda que nosotros debemos ser mansos. Y aquellos que a lo mejor hoy día tienen alguna posición, un cargo, les recuerda el Señor que deben enseñar también, ¿no es cierto? Pero no enseñorearse, sino siempre con mansedumbre, con sabiduría, con paciencia. Qué bonita esa palabra, ¿no es cierto? Pero qué difícil muchas veces. Últimamente mi paciencia está fallando, sobre todo en la casa. Me falla a veces la paciencia. Yo agarro a veces un cuaderno, algo por ahí, y llegan ligeritos los ayudantes. Estoy con mi computador y llegan los ayudantes. Como a la tercera ayuda que me hacen ya se me acaba la paciencia. Pero ayúdenos el Señor, ¿no es cierto? Porque sí tiene que haber paciencia en nosotros, pues, mi hermano. Y sabe que ese es uno de los frutos que tenemos que cultivar, nos enseña la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasaba con los discípulos? Entendían ellos y estaban buscando de alguna forma aprovecharse de la oportunidad. Si estamos con el Maestro, estamos con el Señor, el Rey de Reyes, de alguna forma, ya que estamos aquí con Él, ¿cómo no nos va a poner en un lugar? ¿Cómo no nos va a dar un puestecito por ahí de mayor reconocimiento? Eso es lo que estaban buscando los discípulos, porque no habían entendido el mensaje del Señor. Y aquí les deja claro el mensaje del Señor. Dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere ser grande usted? Si quiere ser grande usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir. Eso tiene que hacer, o eso tengo que hacer yo. Si usted quiere ser grande para el Señor, tenemos que servir. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dice: y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea que el primero tiene que servirle a todos, po. No ser servidos por todos. Ese era el mensaje del Señor. Entonces, cuando usted recuerde esto, mi hermano, recuerde yo esto. Cuando queramos ser grandes, mirémonos y veamos a cuánto estamos sirviendo hoy día. A cuántos hogares necesitados estamos llegando con algún aporte. A cuántos hermanos estamos ayudando en orar. A cuántos hermanos vamos a visitar porque están enfermos. ¿Cuántas veces estamos llegando a predicar la palabra del Señor? Porque eso nos pide el Señor. El que quiera ser primero tiene que servir. Y cuando queramos tener algún puesto o queramos tener algún reconocimiento, recuerde siempre esto: cuidado con lo que pedimos. Cuidado con lo que pedimos o lo que anhelamos. Porque sabe que a veces los cargos, mis hermanos, tienen mucha responsabilidad. Y
yo soy responsable por aquello que yo estoy a cargo. Soy responsable de adoctrinarles. Soy responsable de llamarles la atención. Soy responsable de enseñarles. Ayúdenos al Señor, ¿no es cierto? Porque a veces yo digo, hoy como me gustaría mejor estar ahí yo, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto habrá pasado ese hermano para poder estar ahí? ¿Qué habrá hecho que yo a lo mejor no he visto para que esté ahí? Pero ayúdenos al Señor, ¿no es cierto? Porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y sabe que a veces el precio que usted paga son noches enteras orando. Días, semanas, meses, años. ¿No es cierto? Cuando a lo mejor todos los demás por ahí están compartiendo, están predicando. Cuando a lo mejor por ahí todos están celebrando, el hermano está orando, está enseñando, está haciendo algo, está en un velorio. Así es, por eso la palabra del Señor nos dice que el mayor de todos es el servidor. Ayúdenos al Señor. Dice, y al final dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué más que el Hijo de Dios vino a servirnos? El Señor estuvo en distintos lugares donde a lo mejor para la sociedad de aquel entonces era un lugar malo. Él fue porque allí había que rescatarlos. El Señor comió con distintos, ¿no es cierto?, pueblos. No miró a nadie en menos. Y siempre se prestó al servicio de los demás. Que no nos ocurra que nosotros estemos esperando siempre que alguien nos preste servicio a nosotros. Y esperando que alguien nos sirva a nosotros. Sino que recuerde esto, que usted es más grande cuando usted sirve. Cuando yo sirvo. Cuando nosotros como iglesia servimos. Porque ahí estamos haciendo la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga este mensaje. Y lo guarde en mi corazón como también en el suyo. Por él le vamos a dar 3 glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor en agradecimiento por este mensaje. Vamos a pedir al Señor que Él lo guarde y nos ayude a nosotros para ponerlo por obra. Le vamos a pedir a nuestro hermano Antonio Zagay si nos puede levantar en esta oración. Oramos al Señor.